Saludos a todos. El presente video trata de un resumen del capítulo 8 del libro Macroeconomía, Teoría y Políticas de José Gregorio. El tipo de cambio real es la cantidad de bienes nacionales que necesitamos para obtener un bien extranjero. Si el tipo de cambio real es alto, se necesitan muchos bienes nacionales para obtener un bien extranjero. Una apreciación real significa que se requieren menos bienes nacionales por unidad de bienes extranjeros, el cual está asociado a la competitividad de los sectores que producen bienes transables. Paridad del poder de compra. Afirma que el valor de los bienes es igual en todos los países. En la versión de niveles de PPP, el tipo de cambio real es constante. En la versión tasas de variación, dice que el cambio porcentual del precio en un país es igual al cambio porcentual del mismo bien en otro país, suponiendo una neutralidad nominal. Aunque la paridad del poder de compra falle en periodos a corto plazo, no es del todo inútil, ya que muchos bancos de inversión y analistas evalúan si una moneda está sobre o subvaluada, eligen el promedio de un periodo largo en el cual se supone que estuvo en equilibrio y lo colocan como el tipo de cambio de paridad del poder de compra, y luego se compara el tipo de cambio actual. A esto se les llama desviaciones de PPP. Tipo de cambio real en las exportaciones e importaciones. El tipo de cambio real es un determinante en la asignación de recursos, ya que si aumentan los bienes transables se exportará más y se importa menos, y por la limitación de recursos se tiende a reducir la producción de bienes no transables. En las exportaciones, si el precio de los bienes nacionales baja, en el mundo demandará más de ellos. Cuando el tipo de cambio real sube, un individuo del resto del mundo tiene que sacrificar menos bienes para poder adquirir un bien nacional, lo que significa que aumentan las exportaciones. Si el nivel de ingreso del mundo sube, el mundo demandará más de los bienes nacionales. Los subsidios a las exportaciones las aumentan, las trabas comerciales pueden reducirlas. Lo que se exporta también es consumido localmente, por lo cual las exportaciones serían el saldo de lo no consumido en el país. Importaciones es la demanda interna de bienes importados, dependen del precio relativo y del nivel de ingresos. Cuando el tipo de cambio sube, se requieren menos bienes nacionales para comprar uno extranjero. Por lo tanto, ante el aumento de que la demanda de extranjeros se reduce, y cuando aumenta el ingreso nacional sucede lo contrario. Cuando los aranceles suben, el costo del bien importado sube, lo que lleva a que la demanda baje. El tipo de cambio real de equilibrio. Este induce cierto volumen de exportaciones e importaciones, que inducen a su vez a un saldo de la cuenta corriente igual al ahorro externo que resulta de las decisiones de ahorro nacional e inversión. Si el país ahorra muy poco y tiene un alto nivel de inversión, tendrá un elevado déficit en la cuenta corriente, para lo cual el tipo de cambio real tendrá que apreciarse. Es una variable endógena, o sea, esto significa que las políticas económicas pueden afectarlo, pero no podemos arbitrariamente elegir el valor que queramos, como sí podía hacerse con el tipo de cambio nominal. Estática comparativa del tipo de cambio real. Expansión fiscal. Si el gobierno aumenta su gasto sin subir los impuestos, gastando solamente en bienes nacionales, esta política reduce el ahorro del gobierno, manteniendo constante el ahorro de las personas y la inversión, provocando la reducción del saldo de la cuenta corriente y subida del ahorro externo para compensar la caída del ahorro nacional y apreciando el tipo de cambio. Una reducción del ahorro del gobierno aprecia el tipo de cambio real, porque el mayor déficit en la cuenta corriente se produce trasladando recursos desde el sector productor de bienes transables, reduciendo las exportaciones y aumentando las importaciones. Si el aumento del gasto del gobierno es solo en importaciones, el tipo de cambio real no se altera. La reducción del ahorro del gobierno se compensa con el aumento del ahorro externo. La reducción de aranceles. El gobierno puede reducir los aranceles del país para aumentar su integración comercial de dos maneras: con una rebaja sin compensaciones de otro tipo de impuestos o con una rebaja con compensaciones tributarias. Si la rebaja es con compensaciones tributarias, se sube otro tipo de impuestos, por lo tanto el ahorro del gobierno
el saldo de la cuenta corriente y la inversión permanecen constantes, pero al bajar los aranceles aumenta la demanda de bienes importados. Esto significa que para cada nivel de tipo de cambio el saldo de la cuenta corriente es menor. Al reducirse los aranceles aumenta las importaciones, por lo cual el tipo de cambio tiene que subir para compensar las mayores importaciones con mayores exportaciones. Esto requiere una expansión en la producción del sector de bienes transables. Cuando la rebaja es sin compensaciones, los ingresos y el ahorro del gobierno se reducen, produciendo una reducción del saldo de la cuenta corriente, puesto que tanto el déficit en la cuenta corriente y las importaciones aumentan. El movimiento compensatorio del tipo de cambio real podría ir en cualquier dirección. Sin embargo, se puede presumir que el tipo de cambio real se deprecia debido a que hay una compensación adicional por el lado del ahorro como resultado del aumento de la recaudación, puesto que se va a importar más. Caída de términos de intercambio. Cuando la caída de términos de intercambio es permanente, los individuos ajustan su consumo a la medida que caen sus ingresos. El déficit en la cuenta corriente no varía, por cuanto el consumo se ajusta plenamente al cambio en los TI mientras el ahorro sigue constante. Si la caída es transitoria, el movimiento en CC es el mismo, pero habrá un aumento del déficit en la cuenta corriente, lo que atenuará la depreciación del tipo de cambio real. Cuando hay un aumento de la productividad o descubrimiento de un recurso natural, si el país descubre pozos de petróleo, por ejemplo, hay un aumento permanente de la productividad. Esto significa que para cada nivel de tipo de cambio, el saldo de la cuenta corriente es mayor. La economía al producir más bienes le hace aumentar sus exportaciones. Esto se refleja en el aumento en la producción de exportables. Esto ocasiona que los individuos aumenten su consumo en la misma magnitud que sus ingresos, dejando inalterado el saldo de la cuenta corriente, lo que hace que el tipo de cambio real se aprecie. Igualmente, al haber un aumento en inversión y toma algún tiempo para que la producción se materialice. Resultado, al inicio, el, un aumento del déficit con una apreciación que luego se sostendría con una reducción del déficit y aumento de exportaciones en el futuro. Control de capitales. El propósito de un control de capital es que trate de acotar el déficit de la cuenta corriente, restringiendo los movimientos de capitales, encareciendo el crédito, aumentando el tipo de cambio real y se reduce el déficit de la cuenta corriente. Claro que no es tan simple, porque el intento de depreciar el tipo de cambio en el corto plazo puede terminar con una apreciación en el largo plazo, pero muchas veces las autoridades no permiten una apreciación real bajo el supuesto de que pueda afectar el dinamismo de la economía.